Bueno, es un resultado, porque si gana, es el campeonato. Vamos a llamar a Focas que haga un nuevo pizarrón. Mira. Pero fue un partido agitado, no fue de esos clásicos así en volantes. Pero saben que otra razón para celebrar, más allá de los bolsos, es el tema del cine nacional. Y en el equipo de TOT tenemos tenemos un cineasta que es miembro de una dupla de cineastas al que está levantando muchos premios. Ayer la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay premió a varias producciones nacionales en un evento que se realizó en el Centro Cultural de España, y así habló el cambista. Y en El Pozo se llevaron muchos galardones. Así habló el cambista, dirigida por Federico Beiroj y basada en la novela de Juan Gruber, ganó como mejor película uruguaya. Además, fue premiada en otras categorías como dirección para Beiroj, guión, fotografía, montaje, dirección artística y dirección de sonido. Por su parte, Daniel Hendler fue elegido como mejor actor por su protagónico, que encarna al financista sin escrúpulos y que está en problemas. En El cambista la vi y es alucinante, y además que la productora ejecutiva es la 1, se llama Lucía Alegro. Y además, por otro lado, nuestro equipo festeja porque ganó En El Pozo, que es esta película, un thriller psicológico entre amigos que están como en una especie de veraneo. Y Paula Silva, la protagonista, ganó como mejor actriz. Los hermanos Antonacchio, que nuestro compañero Bernie Antonacchio es parte de TOT, fueron los elegidos en la categoría Revelación. Son Bernardo y Rafael. El film fue distinguido como mejor ópera prima. Impresionante, la verdad, lo de los hermanos Antonacchio, sobre todo por lo difícil a veces que es hacer cine en nuestro país cuando no tenés un gran presupuesto. Un gran presupuesto o una coproducción con un país más importante, como es el caso del cambista, ¿no? Claro, sí, así habló el cambista, contó como con más fondos. Ellos lo hicieron muy a pulmón. Una producción también fue en pocos días que se filmó la película, en una sola locación. La verdad que muy meritorio lo que se hizo. Muy buenos actores. Hace poco hicieron por el Día Nacional del Cine, hicieron unos streaming con Antel Vera y fue la más vista en El Pozo. Así, clink, 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 todo el mundo, la más vista. ¿Cómo está el cine uruguayo? Me encanta. Bueno, así que tenemos doble celebración para hoy. Y como habíamos anunciado, vamos a hablar de la situación de las cárceles en nuestro país. La situación actual, tenemos un invitado que nos va a profundizar sobre eso. Pero me está sonando el celular. Los invito... Ah, me está sonando el celular. Bueno, lo voy a dejar acá en la mesa, mira, así para que no suene más la chicharra, que no reaccione. Los invito a repasar algunas cifras acá en placas para ponernos un poco en lo que va a ser la charla que tengamos con Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario carcelario penitenciario, para, bueno, ponernos un poco en situación. Ha mejorado la situación carcelaria en el Uruguay, por lo menos a la luz de las cifras, en el sentido de que en el año 2000 había 4.000 reclusos y en el año 2019 hay 11.600. Me decís, ¿cómo que mejoró? Triplicó la cifra. Bueno, pero en otras cuestiones que vamos a ver más adelante, como puede ser la cobertura de salud o los presos que están con condena, sí ha habido una mejoría. Esta situación obviamente nos pone en un nivel preocupante, sobre todo a nivel regional. Somos el tercer país del mundo con mayor población carcelaria. Recién, en primer lugar, está Estados Unidos, en segundo lugar Cuba y después Uruguay, con 11.600 presos. Es el tercer país americano en lo que es cantidad de presos. Yo no sabía que estábamos tan mal en ese ranking, ¿eh? Impresionante, ¿no? Uno capaz que lo piensa, en realidad el ranking es per cápita, ¿no? Está clarísimo. ¿Cuántas personas tras las rejas en la población, ¿no? En proporción a la población de cada país, y estamos en ese triste tercer lugar del podio. A ver si aparecen las cifras en pantalla y continuamos compartiendo alguna de ellas. ¿Hay algunos problemas? Bueno, las voy repasando entonces oralmente. Como les decía, en el año 2000, 4.000 reclusos, en el año 2019, 11.600. Y el gasto que implica esta población carcelaria es bien grande. Lo informaba en sus cuentas, en sus redes sociales, el periodista Gabriel Pereira, que se invierten, le cuestan a Uruguay estos 11.600 reclusos unos 117 millones de dólares al año. Esto implica $29 por día. Bueno, acá tenemos sí las cifras entonces de la población carcelaria. $29 por día que gasta Uruguay en cada uno de esos reclusos, lo que son 10.600 cada año por cada uno. O sea que realmente uno, si lo piensa y lo mira desde afuera, invertir en las cárceles para que estas personas no reincidan, si bien requiere mucho dinero, a la larga es lo que nos beneficia, porque se gasta mucha plata en los presos. Exactamente, se gasta mucha plata cuando hay sobre todo reincidencia, como decías vos, porque es un dinero que se invirtió y que después sigue eso repitiéndose. Porque retorna. ¿Quiénes trabajan dentro de las cárceles de estos 11.600 presos?
tenemos unos 4.500 que trabajan dentro de las cárceles en diferentes programas, emprendimientos y actividades que hay. Es decir, un 38% de la población carcelaria trabaja, cuando en el año 2010, hace menos de 10 años atrás, eran solo 80 los que trabajaban. De ahí a esto que yo decía de que se ha visto alguna mejoría en lo que es el pasar por las cárceles de los reclusos del Uruguay. Seguimos avanzando con cifras. En el año 2016, un 31% de los presos estaban con condena, solo el 31%, y esta cifra se ha revertido. Hoy por hoy, en el año 2019, hay 69% de los presos con condena y un 31% que no la tienen. Esto es más que nada a raíz de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, que ya cumple 2 años y ha permitido que muchos de los presos que antes estaban procesados y tenían estos procesos judiciales tan largos puedan finalmente tener una definición de cuál es la condena. ¿Se acuerdan que había muchos casos antes de personas que tenían más tiempo de procesamiento de lo que después dictaba la condena? Claro, 5 años en la cárcel y terminaba haciendo la condena de 3 años, por ejemplo. La verdad que esa situación se ha revertido con el nuevo Código del Proceso Penal, por lo menos. Seguimos adelante. ¿Cómo es esta población carcelaria? Bueno, el 90% son varones y jóvenes, tristemente también. El 80% son menores de 39 años y el 90% provienen de familias de contexto crítico. Esto es algo que nos hace plantearnos como sociedad en qué situación estamos. ¿Sabían que de las personas en situación de calle, más de la mitad son ex reclusos, por ejemplo? Eso es cuando no lo reinsertó la sociedad. Eso seguramente vamos a hablar ahora con el comisionado. No, es terrible lo de la juventud en las cárceles, es impresionante. Cada vez que hemos ido a hacer notas lo vemos, son chiquilines de 20 años, 21, que están ya privados de su libertad. Muchos ya tienen familia. Claro, el tema de que uno vea que la gran mayoría sea proveniente de contexto crítico y que casi la mitad de las personas que están en situación de calle sean exreclusas, eso ya te pinta cómo está la sociedad y por qué las cárceles entran jóvenes, varones, jóvenes y pobres. Así se podría sintetizar. Obviamente están las otras salvedades. Seguimos adelante entonces con el tema de la cobertura de salud, otra mejoría que ha habido para las personas que pasan parte de su vida en situación de cárcel tras las rejas. En 60% tiene cobertura de salud pública y sanidad policial. El tema de lo que es la cobertura de salud en pocos años, hace pocos años que asumió esa cobertura en Montevideo y en el área metropolitana, excepto en Canelones y en Cerro Carancho, en Rivera, y el objetivo para este periodo era cubrir la totalidad de las cárceles, cosa que por ahora parece poco improbable con el poco tiempo que resta para este periodo. No se ha logrado cubrir la totalidad, pero sí es justo reconocer que se ha ampliado con ACE la cobertura de salud que tienen las personas privadas de libertad. Le damos la bienvenida a nuestra mesa a Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario. Gracias por estar con nosotras esta tarde. Muchas gracias, mucho gusto estar acá y gracias por la invitación. Recordar que ayer en el Parlamento tuvieron una actividad especial, ¿no? En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos hicieron un espacio de innovación penitenciaria, planteándose algunos objetivos. Sí, esto es un espacio que nosotros empezamos a hacer en diciembre de 2015, siempre coincidentemente con el Día Internacional de los Derechos Humanos. También hacemos otro en el interior a mitad de año, generalmente en el interior, a veces en Montevideo. Hemos hecho 11 ya, y el del día de ayer, que duró todo el día, con 4 mesas, con muchos participantes, que lo convocamos junto a la organización Nada Crece a la Sombra, en la Universidad CLAE, en la Fundación FESUR. Lo que buscamos era, a través del debate, del intercambio, porque esos temas en los que Uruguay ha tenido poca acumulación a veces, y sobre los cuales a todos nos agitan, a todos nos preocupan, pero nos faltan a veces datos ciertos, datos como conclusivos sobre determinadas realidades, sobre qué es lo que está pasando. Hay otras áreas en las cuales tenemos la información, en economía, educación, en salud. Hay muchas cosas que ya sabemos sobre lo que está pasando. No todo, pero sobre todo. Y en el sistema, lo que tiene que ver con delito, con el tratamiento del delito, la prevención del delito, la inserción postpenitenciaria, en las distintas regímenes de política criminal, por ejemplo, el sistema de libertades anticipadas, las medidas alternativas, cómo se regulan las medidas alternativas, todo eso hay mucho para discutir. Y se buscaba plantear una agenda común. Emitimos una declaración que va a estar circulando en las redes. Es una declaración, una especie de menú básico
de líneas temáticas que creemos que el país debe seguir avanzando en los próximos años. Ahora, ¿qué tan importante es atacar la reincidencia para controlar esta población carcelaria? El hecho de que cuando sale el preso tenga una oportunidad laboral para no reincidir, porque es como un círculo vicioso del cual muchos no pueden escapar. Sí, hay muchas cosas que están, que a veces no hablamos, pero que están antes de todo esto, que tiene que ver con, bueno, ¿por qué es importante el tema de las cárceles? Porque estamos hablando tanto de las cárceles últimamente. Es la primera vez en la historia que en una campaña electoral el tema de las cárceles se discute. Yo creo que es la primera vez en la historia de Uruguay que los dos finalistas de la campaña electoral en su último debate intercambiaron temas sobre cárceles. ¿Esto porque se tomó conciencia de que incide en lo que es la seguridad pública en general? Bueno, puede haber muchos factores. Yo creo que ese es uno. Creo que empezamos a darnos cuenta como sociedad, como opinión pública, que este tema no se puede dejar de lado, que tener malas cárceles o cárceles que no terminan de consolidarse como un lugar, como una plataforma de reinserción, de rehabilitación, eso genera reincidencia, genera que la persona vuelva a transgredir la ley y que eso es un problema grande de seguridad pública. Entonces hay que cambiar ese foco para cambiar el resultado. Ya que mencionaste el debate presidencial, que los dos candidatos lo tenían presente esto, ayer en este encuentro que tuvieron, ¿fueron algunos de los que van a participar del próximo gobierno, del Ministerio del Interior? Sí, bueno, estuvieron, todavía no hay una nominación formal, pero además de legisladores de todos los partidos, que eso fue una muy buena señal, y de académicos, jerarcas, gente de la salud, del Ministerio del Interior, de la universidad, organizaciones no gubernamentales, la pastoral arquidiocesana de Montevideo, en fin, una comunidad de gente. Porque uno le pone el énfasis al próximo gobierno, que es el que tiene que agarrar este fierro caliente. Sí, estuvo en la mañana, estuvieron tomando nota, dialogando el posible futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el Pablo Bartol, que por lo que se ha dicho va a ir al Ministerio de Desarrollo Social, lo cual fueron señales interesantes. Bien. Ahora, Perdón. No, le quería preguntar a propósito del próximo gobierno si hay posibilidades de continuidad en tu cargo como comisionado parlamentario, si bien te designa el Parlamento, ¿habría un interés de tu parte de continuar siendo comisionado, un cargo que se creó allá por 2003 y que bueno, ha hecho más visible esta realidad de las cárceles también? Bueno, no es tiempo de hablar de candidaturas, como suele decirse. A ver, yo trabajo para el Parlamento, estoy al servicio de todas las bancadas y este mandato llega hasta octubre del año que viene. Veremos cómo nos sentimos, cómo me siento yo, cómo estamos trabajando, cuál es el contexto, y allí vamos a tomar la decisión. La verdad que no he pensado demasiado. En principio me parece que quizás me gustaría seguir un tiempo más, pero no lo sé. La verdad, lo comento acá, ya me lo preguntás, pero creo que es un tema que todavía Porque también no había tengo del todo claro. Ciertos reclamos por parte de la población carcelaria del poco conocimiento que tenían las autoridades de la realidad que se vivía dentro de las cárceles, y creo que ese nexo que has logrado hacer el comisionado parlamentario entre la realidad de las cárceles, el sistema penitenciario y lo que son los legisladores, los representantes, ha generado una conciencia mayor, ¿no? Bueno, yo no me puedo valorar a mí mismo ni valorar a la oficina. Lo que sí tengo claro que somos una oficina pequeña, somos 11, incluyéndome a mí, o sea, 10 funcionarios, todos en paz en comisión. Tengo clarísimo que hacemos todo lo que podemos, nos autocriticamos y nos cuestionamos y tratamos de dialogar mucho con otras partes para ver qué más podemos hacer, cuáles son las herramientas que podemos usar. Creo que hemos logrado cosas. Creo que la oficina se tiene que institucionalizar, tiene que ir el Parlamento, sí, va a tener que decidir, bueno, esta oficina va a ser una oficina de emergencia con funcionarios que están en comisión, o vamos a consolidarla como una oficina como apunta a ser, con su comunicación, con sus estudios, con un sistema sistemático de visitas. Nosotros hacemos un promedio de 80 visitas al mes, decenas de recomendaciones, pedidos de informes, denuncias penales, mediaciones, una cantidad de cosas que no es solamente plantear temas generales, una cantidad de cosas invisibles que creo que son tan importantes como las otras. Nosotros, por ejemplo, vamos a veces en algunas unidades y hay conflictos y hablamos con las autoridades, hablamos con los internos, hablamos con la familia, buscamos soluciones con otros organismos sociales, trabajamos mucho, por ejemplo, con la Organización Nacional del Liberado, que ha hecho un crecimiento muy importante de su actuación, hablamos con la gente de salud pública. Hay una cantidad de temas para explorar. Yo te decía recién, el mundo de las medidas alternativas. Hasta hace no mucho, hará 2, 3 años, Uruguay tendría 600 personas con medidas alternativas. Hoy tiene 5.000. Y eso es un mundo, todo un mundo que tiene que crecer, pero que tiene que crecer con un sostén
técnico y programático muy importante, porque esas medidas tienen que ser, claro, tienen que tener sustancia, tienen que tener acompañamiento, asistencia social, trabajo con la persona, pero trabajo con la familia, a ver que esa persona que cometió una infracción, del tipo que sea, bueno, hay un contexto en el cual estaba viviendo. ¿Qué pasa con su contexto? Es muy difícil trabajar con una persona sobre su vida. Esa persona tiene 6 hijos, tiene que darle a comer a esos 6 hijos, tiene un familiar con problemas de salud mental, tiene adicciones, bueno, es un conjunto de cosas. No es solamente, bueno, lo que hizo no es tan grave, vaya y preséntese una vez por semana a la comisaría, una vez por mes a la comisaría. No, tiene que trabajarse esa situación, tiene que mejorarse esa situación, porque si no después nos va a golpear la puerta con problemas mucho más grandes. ¿Cómo ha cambiado el sistema penitenciario a partir del nuevo Código de Proceso Penal? Bueno, el sistema en sí no cambia por el código, sino que el sistema cambia por las políticas que se llevan adelante. Yo lo he dicho varias veces, lo digo en el informe 2018 que presentamos este año, vamos a presentar el informe sobre 2019 en la primera semana de febrero del 2020. El sistema penitenciario uruguayo ha cambiado muchísimo y ha hecho un giro histórico desde el año 2010, porque se empezó a transformar del viejo sistema de la Dirección Nacional de Cárceles policial custodial, donde básicamente se controlaba que la persona, bueno, estuviera allí, no se escapara, cumpliera ciertas rutinas. Después el sistema empieza a hundirse porque explota. Uruguay tiene una explosión demográfica penitenciaria. Nosotros somos un país demográficamente muy estable. Y la población penitenciaria en Uruguay crece vertiginosamente. Como decíamos en exactamente. pantalla. En lo que va del siglo XXI la triplicamos. Y ya venía creciendo de antes. Y no se triplicaron los recursos. Y es una población mucho más compleja que hace 40 años, porque existe la pasta base. ¿Es a partir de la llegada de la pasta base que ocurre este fenómeno? Eso son cosas que hay que investigar, pero pero claramente cuando se empieza a multiplicar la pasta base. Pero hay otros fenómenos culturales importantísimos, desde ciertas formas duras de exclusión que todavía no logramos superar. Deterioro de vínculos familiares. Bueno, también, la ruptura familiar, que aparte van generando efectos en cascada a lo largo de generaciones, claro. porque el abandono familiar, la crisis de una familia, o la ruptura, el abandono, como te decía, va generando consecuencias que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces hay problemas de salud mental que no empezaron hoy, empezaron en varias generaciones atrás. Entonces hay una cantidad de abordajes para hacer con los niños, con los adolescentes, que no es en la cárcel. Una cantidad de cosas que tienen que ver con la salud mental, con las adicciones, que en la cárcel se ven porque la cárcel es como la fotografía de una película. Es el lugar donde para la película y tú ves a la persona. Y dices, uy, esta persona cometió un delito, está bien. Pero aparte del delito, la miramos y decimos, no tiene trabajo, no tiene estudio. Ahora, falló la tiene prevención, adicciones. porque si se triplica la población carcelaria y no se pueden tener políticas que prevengan que la persona cometa ese primer delito, ahí es donde está la falla mayor. Bueno, lo que ocurre, estamos totalmente de acuerdo. Si lo que pasa es que la prevención, ayer en el encuentro alguien decía, nosotros tratamos de ordenar la realidad. O sea, agarramos acá estos objetos, estas masitas, y decimos, bueno, acá están las de chocolate, las de frutilla, las de merengue, y clasificamos. El Estado lo mismo, clasificamos los problemas, el niño, la mujer, el adolescente, el joven, etc. En la vida real somos una integridad. Entonces, prevenir no se es solamente diciendo, bueno, creamos el departamento de prevención en el barrio tal. No, la prevención pasa por la educación, la salud, la cultura, el deporte, el afecto. La clave, mira, la clave para bajar los delitos es cuidar a los bebés, cuidar a los más chiquitos. Allí está la base de todo. Asegurar que la crianza sea en marcos de afecto, no de carencias, de no estrés, de no inseguridad, no de violencia. Esa es la base de todo. Después es mucho más difícil cambiar las cosas. Se puede hacer y hay que hacerlo. Pero sí, el trabajo previo, yo te diría, todo lo que es la educación. Pero si tenés un adolescente cuyo padre tiene antecedentes penales o está preso, tiene deserción del sistema educativo, hay un montón de factores que sin caer en el prejuicio hacen ver que una persona puede estar al borde del abismo de cometer un delito. Claro, es como en la salud. Siempre se puede hacer algo y siempre hay que hacer todo lo que implica ese algo. Muchas veces la gente pregunta y ustedes le preguntarán, bueno, pero ¿usted cree que son todos rehabilitables? ¿Usted cree que se puede evitar el delito? Las sociedades luchan contra el delito y tratan de proteger la vida. Y luchar contra el delito tiene una parte, obviamente, de medidas de seguridad, de policiamiento, de vigilancia, etc. Pero hay toda una parte que es fundamental, que es lo que genera esa situación. La agresión surge de la deshumanización. Y la deshumanización se da
por mala convivencia, ya sea en una casa o en una cárcel. Hablando de la deshumanización cuando salen, ¿no? ¿Tú esperas que la DINALI tenga más presupuesto en la administración que viene? ¿Y cuánto más presupuesto? Bueno, yo creo que todo el conjunto... La DINALI es la dirección del liberado, para recordarle a la lo que era el patronato del liberado, que mucha gente lo recuerda como patronato que le da del cierta liberado. contención a los que salen. Y pasantías laborales, Exacto, y una pasantías estadía laborales, temporal. a veces una pasantía laboral para un grupo, conexiones con el sistema de salud, etcétera. Y un lugar a veces para los que no tienen a dónde ir, porque hay muchísimos que no tienen a dónde ir. Claro, la estadía temporal, ¿no? Que por lo menos 3 meses te aguantan ahí hasta que podés conseguir alguna cosa. Yo creo que este sistema tiene que ser parte de la política social. O sea, la política penitenciaria no puede ser una cosa aislada, tiene que ser parte de la política social. Y la política social es parte de la política pública. El sentido de la política pública es asegurar una vida digna para todos. En ese conjunto de política social, lo penitenciario es muy importante, porque tiene efectos en una cantidad de cosas. Y no es casualidad que el tema ya está pasando en la campaña electoral. Si tenemos la cantidad de presos que tenemos, la cantidad de familias afectadas, la cantidad de funcionarios que están involucrados, el peso demográfico que tiene la población penitenciaria es enorme. No llegué a ver si dijeron ese dato, pero 1 cada 7 jóvenes del Uruguay está privado de libertad. Jóvenes menores de 30 años. Es impresionante. 1 cada 7 jóvenes varones está privado de libertad en Uruguay. Es una señal enorme, por lo cual, obviamente, alguien comete un delito, tiene que ser juzgado, y si el delito es de envergadura, va a la cárcel. Es el dispositivo que existe hoy en día. Pero seguir encarcelando no es la solución. No, además hay diferentes realidades, lo hemos visto acá, visitamos el polo industrial de Excomcar y sabemos que es una realidad muy distinta de la que de repente vive en otros módulos. ¿Podemos decir que hay presos de primera, presos de segunda en nuestro país? No en el sentido en el que se usa ese término, no en el sentido de que haya una red de privilegios. Eso es una de las cosas de logros que han habido. Yo decía, el sistema carcelario empezó a cambiar, no ha completado ese tránsito. Y eso es lo particular de la situación actual. El sistema ha cambiado de aquellas viejas cárceles donde la custodial, el control era lo central, que muchas veces es un falso control. Porque si tú eres una persona muy controlada, que robaba, por ejemplo, que cometió un delito, lo controlás, que no se fugue, que esté en su celda, que esté encerrado, y sale 2, 3, 4, 5 años después, es una falsa seguridad, porque esa persona retoma el problema que tuvo antes de estar ahí hibernando. Esa persona lo que necesita es tratamiento, asistencia, educación, cultura, rehabilitación. Si tiene problemas psiquiátricos, tiene problemas de adicción, de consumo problemático, de adicciones, si tiene intentos de autoeliminación, como son frecuentes lamentablemente en esta población, bueno, eso tiene que ser tratado, filtrado por el Estado. Ese es el sentido. En ese sentido el modelo empezó a cambiar, no ha cambiado del todo, pero ha empezado a moverse en ese sentido. Hay cosas muy buenas que han ocurrido y todavía hay cosas muy malas que no hemos logrado superar. El gran desafío ahora es justamente separar esas cosas y seguir avanzando hacia un modelo en el cual podamos decir, tenemos un sistema penitenciario como puede tener un país como Uruguay, un país humanista, un país que cuida la vida y un país inteligente, un país que no va a cometer, que no ha cometido tradicionalmente la tentación de llevarse solamente por el rechazo que provoca el delito. El delito es muy malo y todos queremos, nos sale justamente una... Que los encierren. Claro, pero eso el Estado tiene que justamente decir, bueno, acá hay que actuar con inteligencia. La inteligencia es la política social, la rehabilitación, la integración, el trabajo preventivo que ustedes decían, y el trabajo postpenitenciario que sí, creo que necesitan. Todo el sistema va a necesitar más recursos, más inversión, pero no solamente es un tema de más recursos. Yo creo que no se necesitan gigantescos recursos para hacer cosas gigantescas. Con algunos recursos se pueden hacer cosas gigantescas, pero eso sí, articulando organismos, acordando voluntades, conversándose, hablándose en términos futbolísticos, pidiéndose la pelota, pasándose la pelota, no diciendo, bueno, esto es un tema de historia interior, esto es un problema de ACE, esto es un problema del Ministerio de Educación, no. Tiene que haber una respuesta integral a todo el sistema tiene que carcelario. entrar la política, como si fuera un barrio. En la política, en ese barrio, cárcel, tiene que entrar la educación, plenamente la salud, la educación, las intendencias, la sociedad civil, tiene que entrar todo. Eso lo normaliza y la reincidencia sería menor. Y tendríamos miles y miles de delitos, miles y miles por año, decenas de miles de personas no damnificadas, no víctimas,
no traumatizadas por el dolor, la angustia, el trauma que significa el delito, y una clave para integración social y ciudadana, que es lo que queremos todos. Juan Miguel Petit, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Veremos cómo sigue toda esta historia con el cambio de mando, con el nuevo gobierno, a ver si sigue, bueno, si hay una mirada integral como la que se está reclamando por parte del comisionado, que continúe este proceso de ver el problema en su conjunto. Muchas gracias, ha sido un placer tenerte hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Cambiamos de tema y nos vamos a exteriores con Pipe.